alabanza. Es una alabanza. Que pase el hermano Chanito para... Nuestra aflicción, Él nos pide que llevemos todo a Dios en oración. ¿Cuántas veces nos llenamos de ansiedad y de dolor? Solo porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. Jesús refugio eterno, tráele todo en oración. Otro igual no encontraría que comparta mi dolor. Él me tomará en sus brazos, dará su protección. Salvador, has prometido que mis cargas llevarás. Hoy venimos a entregarte todo a ti en oración. Siempre mi porción, tu adoración y gozo será por siempre mi porción. Amigo tengo en Cristo, oh, con amigo tengo en Cristo, Cristo, oh, con amigo tengo en Cristo, Cristo, oh, con amigo tengo en Cristo. Cristo, oh, con amigo tengo en Cristo. Amén. Amén. Vamos a prepararnos a escuchar la palabra. Le hago el llamado al que el Señor ha puesto hoy en este lugar de privilegio para exponer su palabra. Que pase mi hermano Fernando. Gracias hermanos.
Buenas tardes a todos. Así es, hermanos, es un privilegio, es un verdadero privilegio compartir las buenas nuevas. Ayer tuvimos la oportunidad de estar compartiendo ahí donde nuestra hermana tiene el comedor, en las casas de por ahí, predicando casa por casa, y fue de gran bendición. Podemos ver yo le decía a mis hermanos, podemos ver gente muy herida por las mismas iglesias, o sea, no hay desconocimiento de Dios, sino al contrario. Pero podemos ver también corazones que Dios puede restaurar, ¿no? Y debemos de ir y predicar el Evangelio, y yo les pido que nos tengan en sus oraciones. El hermano Alejandro y yo emprendimos esto a raíz de Guillermo, que estuvo aquí, y pues nació eso en nuestro corazón. Estamos yendo los sábados, pero parece ser que vamos a empezar los domingos, después de que hablemos con el pastor, para planearlo ya los domingos, no salir un domingo después del culto, comer aquí y nos vamos a predicar casa por casa, y de verdad que con el único propósito de que la gente conozca a Jesús. Ese es el único propósito, a su palabra. Y pues en esta mañana me ha dado Dios la oportunidad de compartir acerca de un tema importante para nosotros, pero creo que tal vez lo que yo tenía pensado compartir es muy diferente a lo que terminé al final compartiendo, o escribiendo. Y yo creo que si tengo la oportunidad de darle continuidad a este tema, ya podré ir al punto, ¿no? Al punto que originalmente quería hablar. El tema se llama la prosperidad que viene de Dios. Y yo decidí compartir este tema porque realmente, ¿quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién no quiere tener una vida de prosperidad? Y justamente hoy el hermano Luis leía en la Biblia un texto acerca de el apóstol, no recuerdo si fue el apóstol Juan o el apóstol Pedro, no recuerdo, que le decía, ¿verdad?, a un hermano que él deseaba que prospere, Juan, que prospere así como prospera su alma, que prospere en todo, así como prospera su alma. Dice que prosperes en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, nosotros no estamos en contra de la prosperidad. Estaríamos locos si dijéramos que no queremos prosperar. Queremos que Dios nos prospere, sí. El problema está en que muchas veces hemos encerrado la prosperidad solamente con signos de peso. Ajá. Y ese es un error, ¿verdad? Pensar, como decía hoy el hermano Luis, decía él que pensamos muchas veces que prosperidad es solamente y únicamente tener éxito empresarial, tener un buen trabajo, tener un buen salario, tener una buena casa y tener buena salud y tener una buena esposa y tener una buena familia. Y uno pudiera decir, oye, qué próspera es esa familia o esa persona. Y pues cuando vemos una empresa, normalmente nosotros vemos que, por ejemplo, ¿quién no ha ido a la plaza y ve que todo el tiempo la gente está comprando y a pesar de que hay crisis, la gente compra en Liverpool, la gente compra en los restaurantes, va a comer a los restaurantes, y usted dice, pues la gente que es dueña de eso, pues debe ser gente próspera. Es un negocio que a simple vista se ve que es un negocio que es próspero, ¿verdad? Pero uno no sabe lo que hay detrás de todo eso. No sé cuántos de ustedes han sabido acerca de empresas multinacionales que de un día para otro se van a la quiebra por una mala administración, por una mala decisión, a pesar de que habían sido prósperas. Está el ejemplo de Mexicana de Aviación, una empresa importante en México, y supuestamente por cuestiones políticas se cierra la empresa, y quién se iba a imaginar que una de las aerolíneas más importantes y más prestigiosas de México iba a desaparecer. Hasta la fecha, donde yo tengo entendido, siguen estando el stand en la Ciudad de México, en el aeropuerto, donde está gente que aún sigue pues de pie peleando el caso de esa aerolínea. Bueno, quiero entrar de lleno al tema. Entonces, si nosotros hablamos de prosperidad, tenemos que hablar del fundamento de nuestra prosperidad.
Y voy a hablar desde un contexto social, desde un contexto práctico en nuestra vida. Y vamos a ir al Salmo 1. No sin antes orar, hermanos, no sin antes orar, como decía este último canto, que aprendamos a llevar a Dios en Cristo todo en oración, a llevar todo en oración. Y oremos, hermanos. Amado Padre, por medio de Jesús, te doy tantas gracias por la vida de mis hermanos que hoy están presentes, Señor. Te pido, Padre, también por los no presentes, por quienes tuvieron que ausentarse hoy, que los bendigas y que no se queden sin escuchar tu palabra, que no se queden sin postrarse y dedicar este domingo a ti, Señor. Padre, es un día especial, es un día que como cristianos consagramos enteramente para ti. Todos los días son tuyos, Señor. Toda la tierra y su plenitud es tuya, mi Dios, pero este día tan especial en que los hijos de Dios se reúnen para adorarte en conjunto, mi Dios, tiene una importancia, Señor, en nuestras vidas, Padre, que no podemos ignorar. Gracias por mis hermanos, gracias por la salud que nos das, gracias por el clima que nos das, Señor. Gracias por los medios, por el alimento que comimos, por todo lo que nos das. Principalmente gracias por la vida que nos da tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos da vida, Señor, también. Y yo te ruego, Señor, que uses, mi Dios, este púlpito, Padre. Que uses, Señor, a tu siervo, mi Dios, para que pueda bendecir a tu iglesia, Señor. Que sea, mi Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, mi Dios. Que traiga a nuestro corazón convicción, que traiga a nuestro corazón, mi Dios, mayor amor por ti y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Salmo 1. Busquen en su Biblia el Salmo 1 y vamos a ir rápidamente al Salmo 1 para que nos pueda alcanzar el tiempo. De verdad que es un tema muy hermoso. Es un tema que realmente vamos a aprender mucho. Yo estoy seguro que usted va a aprender mucho y usted se va a preguntar que qué tiene que ver lo que yo estoy enseñando con el tema. Muy probablemente usted se dirá, ¿qué tiene que ver lo que está enseñando el hermano con el tema? Que es la prosperidad que viene de Dios. Yo creo que tiene mucho que ver, principalmente porque yo voy a hablar acerca del fundamento de la sociedad, del fundamento de nuestra iglesia, el fundamento de las familias, y es que haya hombres de Dios, principalmente. Hombres de Dios cimentados en la palabra. Este salmo es un salmo muy conocido y la Biblia Reina Valera lo titula como el justo y los pecadores, o el destino del justo y el pecador, o el contraste entre el justo y el pecador, entre el justo y los impíos. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer por el momento. Entonces, ¿qué está diciendo este salmo, hermanos? ¿De quién está hablando aquí? Bueno, esta versión, la Reina Valera, habla acerca de el varón. Bienaventurado el varón. Y los varones, hermanos, nosotros los varones, los hombres, de este tipo que habla este Salmo 1, son los que adolece nuestra generación. Varones que tengan en la ley de Jehová su delicia, están en peligro de extinción en nuestros tiempos. Esta palabra, varón, ish, en hebreo, se refiere y se usa específicamente para describir al hombre, al esposo, al varón. Notemos que la Biblia, Reina Valera, dice:
bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero si usted lee otras traducciones, sin embargo, podemos leer la Biblia de las Américas, por ejemplo, o la King James, lo mencionan en presente. Es decir, no dicen bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino dice bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Les digo esto porque es importante, ya que uno puede decir, yo no anduve, yo sí anduve en consejo de malos. Entonces no soy bienaventurado porque yo sí anduve en silla de escarnecedores. Yo sí anduve pues en el pecado de este mundo. Quiere decir que a lo mejor no soy bienaventurado. Otras traducciones lo dicen de esta manera. La Biblia de las Américas dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Cual sea, hermanos, aún tú hayas andado, hayas andado en silla de escarnecedores, en silla de pecadores, hayas andado en consejo de impíos, aún así, la Biblia dice en Corintios que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, hermano, tú preocúpate por cómo estés andando tu vida actual después de haber conocido a Jesús. Y por eso este texto en la Biblia de las Américas vale la pena leerlo así: bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, el hombre. Cuán bienaventurado es el hombre, dice esta versión, que no anda en el consejo de impíos. Fíjense, hermanos, cuánta influencia tiene el hombre en nuestra sociedad, en las familias y en nuestra iglesia. Yo espero, hermanos, que después de este estudio, después de esta enseñanza, usted, como hombre que es, los que están aquí que son hombres, pueda ver la magnitud de la responsabilidad que Dios le ha dado como hombre de Dios. Y yo espero que cambie su manera de pensar, que la palabra de Dios le haga cambiar su manera de pensar, y eso le haga tomar decisiones en su vida, decisiones que pueden marcar a una persona para la eternidad, que pueden marcar a una persona de por vida. Busqué una información en una página de internet que está a favor de la familia principalmente. La página ustedes la pueden encontrar como padresparabien.org, en inglés fathersforgood.org. Y en esta página encontré varias estadísticas que van a alertarnos mucho con respecto al padre. Principalmente esta asociación se encarga de medir el impacto o la influencia que tiene la ausencia de un padre en un hogar, la ausencia de una madre en un hogar, pero principalmente la ausencia de un padre en el hogar. Y yo lo he visto mucho. Mi hermana aquí es testigo cómo sufren mucho los niños que van al comedor, que no tienen un papá, que no tienen una mamá. No podemos ignorar esto, hermanos. Y voy a hablar de algunos aspectos básicos. Por ejemplo, en la educación, según estadísticas hechas por esta organización, o mejor dicho, estadísticas recopiladas por esta organización que se llama Padres para Bien, dice que los niños pertenecientes a hogares con ausencia de padre tienen 5 veces más posibilidades de los niños sin padre tienen el doble de posibilidades de abandonar la escuela. También otra estadística nos dice que
La participación del padre en la escuela está asociada con una mayor probabilidad de que el alumno saque mejores notas. Y esto es válido tanto para padres biológicos como para padres como que será como un padrastro o tutores, ¿no? En la educación tiene un impacto muy importante. En la pobreza, por ejemplo, los niños pertenecientes a hogares con ausencia de padre tienen 5 veces más posibilidades de ser pobres. En 2002, el 7.8% de los niños de familias de parejas casadas vivían en situación de pobreza. El 7.8% de niños de familias casadas vivían en situación de pobreza, comparados con el 38.4% de los niños pertenecientes a familias donde la mujer es la cabeza de familia. Otra estadística que me llamó mucho la atención es que un niño que no vive con su padre tiene el 54% más de probabilidades de ser más pobre que su padre. 54% de posibilidades. Obviamente todos estos estudios son realizados en una población como Estados Unidos. Imagínense ahora aplicado a nuestra población, que es una población más marginada, que es una población con menos oportunidades, que es una población donde el salario es menor. Esto se va más arriba. Por ejemplo, ¿cómo afecta en la infancia la ausencia de un padre? Los índices de mortalidad infantil son 1.8 veces más altos en los niños de madres solteras, es decir, que casi 2 veces más. Los niños que vienen de madres solteras tienen un índice de mortalidad más alto, y un estudio de 3.400 alumnos de escuelas secundarias indicó que el hecho de no vivir con los padres biológicos aumenta 4 veces más el riesgo de sufrir algún desorden afectivo. Otra estadística bien importante que yo creo que muchos de ustedes habrán notado esto. Hay una película que por cierto se llama Valientes, o en inglés Courageous, y habla acerca de esto, ¿verdad? De la importancia de los hombres. Y miren qué dice aquí: incluso después de garantizar la manutención, los jóvenes de hogares con padres ausentes continúan teniendo mayores probabilidades de ir a la cárcel que aquellos que se criaron en familias con padre y madre. Los jóvenes que nunca tuvieron un padre en el hogar tienen las posibilidades más altas de ir a la cárcel. Con respecto a las drogas y la delincuencia, los adolescentes, especialmente los varones que provienen de familias con apenas uno de los padres, presentaron un riesgo más alto para cometer actos delictivos contra el Estado, la propiedad de las personas. Además, los estudiantes que asisten a escuelas con una alta proporción de hijos de padres solteros también están en situación de riesgo. De los 28 alumnos estudiados, los que pertenecían a familias con padres solteros presentaron los mayores índices de consumo de alcohol y tabaco, así como los resultados más altos en pruebas de delincuencia, agresión, en comparación con chicos de hogares en los que ambos padres están presentes. El hecho de haber sido criado por madres solteras aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, de matrimonio antes de la obtención del diploma de enseñanza media, y de formación de un matrimonio en el que ambos cónyuges no cuentan ni siquiera con ese diploma. Investigadores que estudiaron a un grupo de los Estados Unidos y uno de Nueva Zelanda encontraron evidencias contundentes de que la ausencia de padre afecta la actividad sexual precoz y el embarazo en la adolescencia. Los adolescentes sin padres presentaron el doble de probabilidades de involucrarse en actividades sexuales precoces y 7 veces más probabilidades de quedar embarazadas durante ese periodo. Ya voy a terminar, esto es importante lo que voy a decir. Un análisis de los casos de abuso infantil en una muestra representativa a nivel nacional en 42 condados reveló que los niños que pertenecen a familias con padres solteros, ya sea la mamá nada más o ya sea el papá nada más, tienen más probabilidades de ser víctimas de abuso físico y sexual que los niños que viven con ambos padres biológicos. Comparados con sus pares
que viven con ambos padres, los niños provenientes de hogares de padres solteros presentaron un riesgo de 77% mayor de sufrir abusos físicos, del 87% mayor de resultar lastimados por negligencia física, un riesgo del 165% mayor de sufrir abandono físico, un riesgo del 74% mayor a ser víctimas de abandono emocional, un riesgo de 80% mayor a sufrir lesiones graves como resultados de abuso, y en términos generales, un riesgo del 120% mayor de estar en peligro de sufrir algún tipo de abuso infantil. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hablar de una verdadera prosperidad si el cimiento de la sociedad, que es la familia, está de cabeza? Estas son algunas estadísticas, por cierto, de Estados Unidos, y pueden encontrar toda esta información, como ya les comenté, en la página de internet fathersforgood.org. Ahora bien, podemos observar el rol que Dios le ha dado al hombre. Podemos observar el papel que Dios le ha dado al esposo en la sociedad. ¿Puedes tú observar? Aquí en México, según el INEGI, en el censo del 2010, 4 de cada 10 hogares hay una ausencia de padre. O sea que de cada 10 hogares, 4 hogares no tienen papá, por cualquier motivo o razón. Eso es aquí en México, hermanos. Eso es aquí en México. Sufrimos una crisis a nivel mundial por falta de hombres en los hogares, aun cuando los hombres viven físicamente en los hogares. Y principalmente, hermanos, hombres de Dios. Si hoy hay algo que hace mucha falta en las iglesias, la sana doctrina, la enseñanza bíblica, los dones, el evangelismo, pero todo esto hace falta porque hay falta de hombres de Dios. Porque eso no se hace solito. Hay un misionero, hay un pastor que tiene una sociedad misionera que dice que hay lugares donde ni siquiera los misioneros varones se atreven a ir por temor a sus vidas, y solamente misioneras mujeres van a esos lugares. ¿Dónde están los hombres, hermanos? Así que cuando la Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, Reina Valera, hombre, la Biblia de las Américas, que no anduvo, que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. ¡Qué gloria tan grande es esa! ¡Qué tremenda bendición e influencia de ese hombre para su familia, para la iglesia y para el avance del reino en general! ¡Qué gloria tan grande, hermanos, cuando el Padre tiene su delicia en la ley de Jehová! Muchos teólogos y conocedores, estudiosos, cristianos, han dicho: ¿dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿Dónde estaba Adán en Génesis 3 cuando Eva pecó? ¿Dónde estaba Adán? La Biblia dice que Dios creó a Eva de la costilla de Adán porque vio que no era bueno que el hombre esté solo. Pero ¿dónde? ¿Por qué Adán? ¿Por qué no estaba junto a Eva cuando la serpiente la tentó? ¿Por qué no estorbó? ¿Por qué no habló? No te deja ver mucho en la Biblia, pero aludiendo a la idea de que muy probablemente Eva pecó en ausencia de Adán, podemos entender que Adán estaba donde no debía estar. Y posteriormente ella le convidó del fruto. Otro ejemplo bíblico, hermanos, de las consecuencias de hombres de Dios es que por culpa de Noé y de su embriaguez, uno de sus hijos, el menor, Cam, sufrió la condena de ser maldito por su padre.
por el resto de su vida, solamente porque el padre se embriagó, el hijo lo vio y seguramente se mofó, se burló de esto y lo contó a sus hermanos, y el padre lo condenó, lo maldijo. Entonces, hermanos, el hombre fue diseñado por Dios para dirigir su hogar, siempre a obrar en conformidad a Dios. ¿Está de acuerdo usted conmigo? El hombre fue creado para dirigir, y esto no es algo que haga a un lado a la mujer, al contrario, le da su lugar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver que la mujer tiene que hacer lo que no tiene que hacer, que cuando a una mujer se le dice, mira mujer, es que eso tú no lo tienes que hacer, ella te dice, ¿por qué? Si yo soy igual que tú, si yo tengo mismos derechos, que no sé qué cosa. Porque la mujer ha hecho cosas que ella no debe de hacer, ha asumido roles que no tiene que hacer, en ausencia de un hombre, que cuando le muestran el rol bíblico, ella dice, no puede ser, si yo toda mi vida he hecho esto. Yo toda mi vida he creído que es así. Y viene este querer de la mujer de ser más arriba que el hombre, de estar por encima del hombre. Es algo que también hoy en día está muy de moda, la revolución femenil. El feminismo está de moda. Y es algo que va más allá de proteger derechos de la mujer, es algo que va más allá de eso, y eso es otro tema del cual no me voy a enfocar en esta mañana. Entonces, hermanos, Él es el timón del barco, el hombre es el timón del barco, y Jehová, Dios, es el capitán del barco. Su palabra es el mapa y la brújula que lo conducirá hacia aguas tranquilas. Es la misma imagen que representa a un pastor guiando a su rebaño hacia pastos verdes. Dios quiso dar al hombre la responsabilidad de cuidar de su familia. No lo hizo con la mujer la creó diferente en roles, pero igual en valor ante Dios. Quiero darles otro ejemplo bíblico. En Génesis 15:4, Dios le promete a Abraham un heredero biológico. Y en Génesis 16, o sea, si usted se salta un capítulo más, vemos a Abraham influenciado por su mujer, que accede a tener relaciones con su sierva, con la sierva de su esposa, a ver si de ese modo Jehová le daría hijos. Efectivamente, sí le da un hijo y un sinfín de problemas y discordias familiares que hasta el día de hoy siguen cosechando el pueblo de Israel. Acompáñame en Génesis capítulo 18, versículo 19, para que tú veas cuál era el propósito por el cual Dios creó a Abraham. El propósito que Dios le dio a Abraham lo podemos encontrar en Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La responsabilidad del hombre, hermanos, la responsabilidad es mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia y juicio. Esa es la responsabilidad del hombre. Es el propósito que tuvo Abraham. Deuteronomio capítulo 6. Y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2:
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, Dios le dio la tarea al varón de predicarles a su familia y de buscar todos los medios posibles. Por si acaso se les olvidara, lo pusieran en el poste. Por si acaso se le olvidaba, le pusiera una señal en su mano. Por si acaso lo olvidara, pusiera una señal en su frente, entre sus ojos. Y si por si acaso pensaban que nada más era los días de reposo, Dios establece y dice aquí, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, la tarea del padre, principalmente del padre, es saturar a sus hijos de la mente de Dios, de la ley de Dios, repetírselas a sus hijos y hablarles de ello. Pero muchos niños, muchos jóvenes solamente oyen de Dios en la escuela dominical. Solamente oyen de Dios porque vienen a la iglesia y después de eso no hay Dios, sino simplemente una religión pagana que se está viviendo. ¿Cuánto daño hace el televisor a nuestras familias? ¿Cuánto daño ha hecho el internet a nuestra época? Ha hecho tanto daño a causa de no haber hombres de Dios en las familias. En Deuteronomio 6, a pesar de que dice que la repetirás a tus hijos, este mandamiento Dios se los está dando a los padres varones, pues eran los encargados de la dirección espiritual del hogar. Y quiero confirmártelo con otro texto. Está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, verso 4, y es una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo da a la familia en general. Y dice así, Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense bien, es bien importante entender este texto. Le habla directamente a los papás, a los varones. La traducción, si usted toma una Biblia, por ejemplo, la nueva traducción King James, que está en inglés, en el español, cuando tú hablas de padres, en plural, no distingue un sexo, pero en inglés sí, el inglés es un poco más específico. En inglés, cuando quieres decir padres o hablándote con respecto a varones, dices padres varones, que sería fathers. O si quieres hablar con respecto a madres mujeres, puedes decir mothers. Pero en español, madres y padres, también padres puede significar ambos, ¿verdad? Entonces, por si en dado caso alguno de ustedes tiene duda de que esto que dice padres va enfocado al hombre, voy a leer la traducción, o voy a leer la palabra en la traducción griega, en este caso, la palabra que aparece en la Biblia griega. Y esa palabra es la palabra pater, y apunta al hombre.
Es lo que quiere decir que esta indicación del apóstol Pablo dice, hombres, padres, varones. No, como dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino, este sino es bien importante, porque de nada sirve que no los provoques a ira, pero no los instruyas, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si el varón tiene que aplicar disciplina, crianza, amonestación, pero el varón no está en la casa, la mujer tiene que hacer esto. Y la mujer tiene que asumir un rol para lo cual no fue diseñada, aunque puede hacerlo. Pero no tiene el respaldo del padre. Pero tiene que trabajar y encomendar a los hijos con los abuelos. Pero tiene que trabajar el doble porque tienen que comer sus hijos. Hablando de una madre donde el esposo o el marido está ausente. Este es un llamado, hermanos, este es un llamado al varón. No quiere decir que la mujer no puede hacer esto, pero esta es la responsabilidad del hombre. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas palabras se refieren a que el padre debe entrenar a sus hijos y enseñarles las cosas que tienen que hacer tantas veces como sean necesarias. Por tanto, por algo, hermano, por algo, el significado etimológico de la palabra pater en griego es nutridor, protector, sustentador, por algo. Imaginémonos cuando no está el nutridor, cuando no está el protector y el sustentador. La madre tiene que multiplicar, triplicar sus fuerzas, desgastarse. Yo no dudo en nuestra cultura, en nuestro México, no dudo por qué las mujeres se terminan enfermando más que los hombres, porque tienen que trabajar mucho más que los hombres, especialmente las mujeres que vivieron en un contexto de hogares donde no hubo un hombre responsable de mantener a su familia. Por tanto, hermanos, seamos hombres y hombres de Dios. La clave de la prosperidad de nuestra sociedad reside en los hombres de Dios. Si no hay hombres de Dios, ¿cómo vamos a tener un cimiento para nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a tener buenos padres, buenas iglesias, buenas empresas, buenos gobernantes? ¿Cómo? Si no hay hombres de Dios. Solamente tenemos hombres, pero no de Dios. Seamos hombres. La clave es que hayan hombres de Dios. Usted tiene que aceptar esta verdad, hermano, y tiene que darse cuenta la influencia que un hombre pudo tener en la Biblia para poder sacar a todo un pueblo de Egipto. Moisés. El peso que tuvo un hombre, Abraham, para tomar valor y creer en las promesas de Dios, y de ahí venir toda la descendencia de Cristo, por la decisión de un hombre de escuchar a un Dios, al único Dios soberano. Todo lo que puede hacer un hombre de Dios, todo lo que pudo hacer los discípulos, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Jesucristo, todo lo que él hizo durante sus 3 años de ministerio, él siempre dio ejemplo de ser un hombre de Dios. Si nuestros hogares están de cabeza, por consiguiente nuestras iglesias están de cabeza, la sociedad está de cabeza. Y la pregunta es, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde están los hombres? Pude haber enfocado este mensaje y decirles, hermanos, tengan su delicia en la Biblia. Joven, hermana,
hermano, la clave de la prosperidad está que tú tengas tu delicia en la Biblia. Sí es cierto, hermano, sí es cierto, es verdad. Pero necesitamos hombres de Dios antes que nada. Hombres de Dios, hijos amados, hijos valorados, hijos con una identidad, hijos enseñados, instruidos por sus padres, que hay un Dios al cual tienen que honrar. Eso marca una diferencia muy grande. Pues el mundo no se va a detener de arrastrar a sus hijos a la perdición, a la corrupción. El mundo no va a dejar de ensuciar sus mentes. Así que yo pude haber hecho este mensaje más general. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, bienaventurado el joven que tiene en Jehová, en la ley de Jehová su delicia. Yo pude haber hecho eso, hermano, pero no pude saltar, no pude quitar de mi vista la palabra varón. ¿Qué es un hombre? ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Quiénes estamos siendo hombres de Dios y quiénes estamos preparándonos para ser hombres de Dios? Hermanos, la sociedad está muy mal. Usted lo puede ver. Estamos muy mal y nosotros que tenemos la palabra de Dios, que somos llamados a ser luz y sal de este mundo, estamos durmiendo, estamos haciendo nada. Y Dios nos está hablando en este salmo a los hombres, a los varones. Y Dios nos está diciendo que tenemos que ir a la raíz del problema. Si el hombre de familia tuviera su delicia en la ley de Jehová, tendríamos hogares prósperos. ¿Cuántos jóvenes se pierden por falta de padres? Especialmente padres varones. Este mensaje, hermanos, es de suma importancia para todos los jóvenes que algún día serán padres y jefes de una familia. La pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás memorizando la Escritura? ¿Estás saturando tu mente de Cristo y creciendo en conformidad a su carácter? Luego no lloremos, luego no nos lamentemos. Oseas 4:6, hermanos. Tan conocido texto. ¿Ya encontraron Oseas en su Biblia? Fíjense, hermanos, 4:6. Si los transmisores, si los encargados de llevar el mensaje de Dios a los hijos fallan en hacerlo, nuestra generación va rumbo a la destrucción. Si no tenemos hombres de Dios entrenando a sus hijos, entrenando las iglesias, liderando las iglesias, si no tenemos un pueblo empapado del conocimiento de Dios, enseñado por hombres de Dios, sucederá lo que Dios ya dijo en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le está hablando a los padres, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si tú te olvidas de mi ley, no me pidas por tus hijos, yo me olvidaré de tus hijos. Si no hay quien enseñe este conocimiento de Dios, si los padres olvidan la ley de Dios, no va a haber quien transmita la ley de Dios a sus hijos y por consiguiente la generación va rumbo a la destrucción. Y Dios se olvidará de tus hijos. El Salmo 1 dice en el verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Ahí encuentra su deleite, lo que más ama, lo que más disfruta, lo que más su corazón encuentra hermoso y saborea y encuentra tan delicioso que puede pasar meditando día y noche en su ley, meditando. Y esa palabra meditar
no implica solamente quedarte reflexionando, sino esta palabra meditar en el original también significa hablar, proferir la ley de Dios. Hablar la ley de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no anda en silla de escarnecedores, que no anda en consejo de impíos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está tu delicia, hombre de Dios? ¿Dónde está tu deleite, hombre? ¿Dónde está? La iglesia de nosotros está así, hermanos, porque no hay hombres de Dios. Es la verdad. Tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado, asumirlo con responsabilidad, con temor de que esta generación puede perderse si nosotros no ponemos en la ley de Jehová nuestro deleite. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Con este texto voy a terminar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 14. Al 14. Fíjese cómo dice este texto. Es bien importante. Verso 13 ya es las salutaciones finales del apóstol Pablo. Y vean qué dice el apóstol Pablo a los varones: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Después de haber hecho toda una carta dedicada a corregir a la iglesia que estaba viviendo en una evidente carnalidad, desorden en la iglesia, desorden con las mujeres, desorden con los dones, desorden por fornicación. Después de toda esa enseñanza del apóstol Pablo, él termina concluyendo que era necesario que lo que él había dicho sea retenido por los hombres. Y por eso les dice: esténse atentos, esténse despiertos, velando y esténse firmes en la fe. Y muy probablemente les dice esto porque no lo habían estado haciendo. Pórtense como hombres, les dice el apóstol Pablo. Dejen de estar jugando a ser niños. Pórtense como hombres. Y esta palabra, pórtate como hombre, viene de una palabra griega que es un poquito extraña, pero es andisomai. Esta palabra griega quiere decir sé valiente. Quiere decir actuar como hombre, actuar varonilmente. Y fíjense, hermanos, tenemos un concepto distorsionado. Creemos que ser valiente es salir y agarrarte a golpes con el primero que te encuentres. Queremos que ser valiente es salir y enfrentar, ¿verdad?, un reto. Queremos que ser valientes es enfrentar un problema, ¿verdad?, con valentía, pues conmigo nadie se mete, con mi familia nadie se mete. Eso no es ser un hombre valiente, es ser machista principalmente. Ser un hombre de Dios, ser valiente, significa tomar tu cruz cada día, someterte a Cristo. Él es tu cabeza. Someter todos tus deseos, anhelos a Cristo. Estar velando para que tu esposa pueda ser presentada como Cristo presentó a la iglesia, una esposa santa y sin mancha. ¿Tú te imaginas que Dios, cuando venga por su iglesia, encuentre una mancha? ¿Tú te imaginas qué va a decir Cristo? Señor, yo la limpié, mi sangre derramé completamente. ¿Qué te va a decir el Señor?
el día que Dios llame a tu esposa, el día que Él te traiga para pedirte cuentas. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida por ella para santificarla. Si no estás santificando a tu esposa, muy probablemente no estás siendo hombre de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: pórtate varonilmente, pórtate como hombre. Si eres un hombre de Dios, pórtate como hombre. Y esto no solamente va para los varones casados, va para nosotros los jóvenes también. Seamos hombres desde ahorita, dejemos las cosas de niños, dejemos los juegos de adolescentes y seamos hombres de Dios. Y luego termina diciendo: y esfuérzate, esfuérzate. Muchas veces quien más se esfuerza en un hogar es la mujer y no el hombre. Muchas veces es la que trabaja más, incluso físicamente, por encima de sus capacidades, por encima del rol. Y luego dice en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjense muy bien cómo en nuestra cultura el hombre no puede amar. Eso les han enseñado. El hombre es rudo, el hombre es macho, golpe, sin demostrar mucho afecto. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice: haz todas las cosas con amor. Sé hombre, esfuérzate y haz todo con amor. Por tanto, hermanos, si queremos una sociedad que prospera, varones tenemos una responsabilidad muy grande. Velemos, portémonos como hombres y esforcémonos. No es un juego, hermanos. Nuestra sociedad está muy mal, porque nuestra iglesia está mal, porque nuestras familias están mal. Somos responsables, asumamos nuestra responsabilidad, deleitémonos en la ley de Jehová. Esto es serio, hermano. Esto es serio, joven. Esto es serio, hombre. Vamos a ponernos de pie para orar. Muy probablemente este mensaje no es lo que tú esperabas. A lo mejor tú esperabas un mensaje donde yo hablara de cómo tú puedes obtener prosperidad en tu empresa, en tu negocio. A lo mejor tú esperabas un mensaje más enfocado a todo menos a asumir el rol de un hombre en la familia, en la sociedad. Vamos rumbo a una destrucción, hermanos, si no tomamos el lugar que tenemos que hacer como hombres. Quiero decirte que Dios castigó a Israel severamente, dejando que las mujeres y los jóvenes gobernaran por falta de hombres. Cuando los jóvenes comenzaron a gobernar, dice la Escritura que incrementaron los impuestos y los trabajos y agravaron más al pueblo por falta de hombres de Dios. Señor, tenemos una necesidad muy grande. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, que tú nos has hecho a tu imagen y nos has hecho hombres, y tenemos una responsabilidad muy grande para nuestro mundo, Señor, para nuestra familia. Te pido por cada varón, por cada hombre, ya sea soltero o casado, te pido que él entienda este mensaje y entienda para lo que fue creado. Fue creado para representar a Cristo aquí en la tierra y para dar a conocer las leyes de Dios y para deleitarse en la ley de Dios. Esa es la verdadera prosperidad. Encontrar en Jesús nuestro deleite y nuestro mayor gozo, y que Él sea supremo ante todo, porque eso no lo podemos comprar con nada, adquirir con nada.
Eso no podemos hacer un trueque para que podamos obtenerlo. Simplemente es la gracia de Dios y un corazón quebrantado, un corazón humillado. Señor, yo te pido que podamos ser hombres como lo describe este Salmo 1, que en la ley de Jehová está nuestra delicia, Señor. Y por tanto seremos como árboles plantados junto a ríos, junto a corrientes. Que su hoja no cae, Señor, que lo que emprendamos, ya sea en la iglesia, en la casa, en el trabajo, nuestros planes, Señor, darán fruto. Que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Oh Señor, qué gloria el ver que tus hijos estemos prosperando, porque nuestra delicia, porque nuestro deleite es tu ley, Señor, es cumplir tu ley. Forma en nosotros el carácter de Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter varonil, de hombre, Señor. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Forma nuestro carácter según el carácter de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Te invito, hermano, a que podamos juntos entonar este canto para terminar este culto de adoración a nuestro Dios. Hombres que nunca se postran, que no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Hombres que creen tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Hombres firmes en la roca, que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran, por el Evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón,
hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Oh, oh, Hermanos, damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Confesamos que no hay otro Dios. Y de ese mismo modo, oremos para terminar este culto. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Porque aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaren, Señor, con todo eso tú nos recogerás de tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Padre, bueno, santo, justo, Dios. Gracias por tu palabra que aprendimos hoy en la mañana acerca del carácter cristiano, Señor. Y tu palabra que aprendimos acerca de ser un hombre de Dios. Te ruego, Señor, que nos ayudes a traer estas palabras a nuestra mente durante el transcurso de esta semana. Que seamos hombres y mujeres de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que vayan con bien, que Dios les guarde, disfruten este domingo en familia y que primeramente Dios nos podamos ver la siguiente reunión. Estamos despedidos, hermanos, no olvides saludarse.
exaltar al Señor y decirle: El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Canta con nosotros y dile al Señor: Dios que descendió desde